saludarles en esta tarde que se va a volver noche seguramente, conversando sobre un tema muy interesante. Agradecemos a los que se han conectado a nuestras redes sociales, las redes del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, desde donde les mando además un saludo de nuestro director general, el doctor Felipe Ávila, quien estuvo al tanto y al pendiente, por supuesto, de la organización de esta mesa muy diversa, muy plural y muy interesante, porque busca, el arcoíris se hizo luz, busca rescatar de la memoria histórica una fecha que es el 26 de julio precisamente, como aquella en que apareció por primera vez una manifestación de personas con exigencias sobre respeto a la diversidad sexual en nuestro país. Así que bienvenidos a este conversatorio. Yo me voy a permitir solamente presentarlos unas hojas de vida breves de ellos y después dejaré que ellos vayan ilustrándonos sobre su experiencia y el quehacer que han hecho a lo largo de los años desde el activismo, desde la academia, desde la historia justamente. Y empezaremos esta tarde con la doctora Adriana Fuentes, seguiremos después con la doctora Siobhan Guerrero, después con el maestro Juan Jacobo Hernández y cerraremos esta conversación con la doctora Gabriela Cano. Me voy a permitir leerles muy brevemente algunos datos vitales de nuestros invitados, todos con autoridad académica y de vida para abordar justamente este tema de la lucha LGBT-TTIQ en nuestro país. La doctora Adriana Fuentes es miembro investigador de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Padrón de Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha impartido cursos y participado en proyectos académicos en el Centro de Estudios de Género en la Facultad de Letras, donde inició como docente en 2009. Es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó el postdoctorado en el Doctorado de Literatura Hispanoamericana, donde actualmente imparte asignaturas relacionadas a su línea de investigación, cuerpo, sexualidad y literatura lésbica. Es autora de algunas publicaciones en libros colectivos y revistas académicas, así como del libro Decidir sobre el propio cuerpo, una historia reciente del movimiento lésbico en México. La doctora Siobhan Guerrero estudió biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra y doctora en filosofía de la ciencia, también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular A en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía del sujeto. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y es parte del Consejo Consultivo Honorario de la Rectoría General de la UAM, integrante del Comité Editorial de la revista Debate Feminista, así como integrante de la Asamblea General del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Desde 2006 ha sido profesora impartiendo las asignaturas de evolución, filosofía e historia de la biología y naturaleza y sociedad. También cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas y de divulgación. Uno de sus libros editados por Paidós es ¿Naces o te haces? La ciencia detrás de la homosexualidad. En 2018 fue galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en humanidades. Su trabajo, interesante, ha construido importantes puentes entre el conocimiento biológico y el conocimiento humanístico. El maestro Juan Jacobo Hernández es profesor de idiomas y literatura retirado y desde luego, esto es publiquísimo, es uno de los activistas más destacados del movimiento LGBT en México. Es cofundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y del colectivo Sol. Trabaja en la prevención del VIH, la defensa de los derechos humanos de las minorías sexuales y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios. Ha colaborado, entre otras instituciones, yo diría ni más ni menos, con ONUCIDA. Y finalmente la doctora Gabriela Cano es historiadora y se desempeña como profesora e investigadora del Colegio de México, donde imparte de doctorado y maestría en Historia de Género. Ha dictado cursos y conferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México,
y la Universidad Autónoma Metropolitana, así como en diversas universidades del país, de Estados Unidos y de América Latina. El año pasado ocupó la cátedra Tinker en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Sus líneas de investigación y publicaciones académicas y de divulgación se enfocan a la historia del feminismo y de la diversidad sexual en México. Sus artículos y libros abordan la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana y el sufragio y la ciudadanía en la etapa postrevolucionaria. Las identidades transgénero en el México postrevolucionario es otro de sus principales temas de interés en la academia. Su libro más reciente es Historia del debate público en torno al sufragio femenino en México, publicado en 2019 por el Instituto Nacional Electoral. Pues, queridos invitados, queridos amigos que nos siguen en redes, si me dejan continuar, vamos a escuchar entonces a nuestros ponentes expertos sobre el tema que hoy nos reúne, y a todos los ponentes les pediría que lo hiciéramos en el orden en que los he presentado, de manera que yo le dejo este micrófono, esta palabra a la doctora Adriana Fuentes. Muchas gracias. En definitiva, el 26 de julio resuena en la memoria de quienes protagonizaron el gran suceso en las calles capitalinas de nuestro país en 1978. Al revisar la historicidad previa a ese momento y los hechos posteriores que se desencadenaron, este foro me ha parecido sugerente para reflexionar ideas en colectivo, sea desde la oportunidad de expresarnos el día de hoy, como también de quienes escuchen estas miradas en torno a un evento que, si bien forma parte de la historia de cierto sector de la población, alude a quienes nacimos y habitamos México. Propongo que cuando revisemos acontecimientos, continuidades y rupturas, especialmente en materia de sexualidad y género, entre otros cruces que nos dejan ver la manera en que nos conformamos como hombres y mujeres, nos interesemos en observar hechos concatenados que forman parte de nuestras propias subjetividades, de cómo nos interpelan y encausan nuestra interacción cotidiana. Desde mi perspectiva, uno de los grandes vacíos o atores que tenemos en estos temas es asumir que es una lucha que no compete a toda la población, sino específicamente a unos cuantos, frase elocuente que aún circula. El punto al que me refiero es que verlo minoría o grupo numeroso nos dice que no se ha logrado una identificación con las demandas expuestas, y es justamente lo que refuerza en el imaginario que son problemáticas ajenas. Por eso, es en este siglo XXI una barrera que nos toca problematizar y encontrar nuevos derroteros. Así pues, agradezco la invitación a estar aquí para exponer la importancia de estas primeras mantas y pancartas sostenidas por este grupo, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, mejor conocido como FARC, formados por exintegrantes del Frente de Liberación Homosexual liderado por Juan Jacobo Hernández. Las fotos que circulan y que hemos observado muestran rostros entusiastas, pasos firmes, voces en alto y puños levantados, decididos a exponer que vivían diariamente discriminación y violencia legitimada, aún en los espacios en los que se pensaría que no habría cabida. Uno de esos espacios, especialmente en ese tiempo, era precisamente la izquierda. En el continente americano, un país destacó por vencer la opresión del sistema económico-político que, desde el análisis de muchos, el trato preferencial estaba relacionado con una división jerárquica que consolidaba la idea de seres de primera y de segunda. La idea, pues, de una izquierda que luchaba por combatir la injusticia social no correspondía a que mostrara rechazo a la homosexualidad, pero lo cierto es que, en este sentido, no había cambio alguno al calificarla de anómala y peligrosa. Y para muestra basta un botón. Una frase dicha en el ámbito comunista era: la homosexualidad es la escoria del capitalismo. ¿Por qué fue simbólica la aparición de ese contingente en esa marcha numerosa del 26 de julio, día en que se conmemoraba y apoyaba el 25 aniversario de la Revolución Cubana? Recordemos que las décadas del 60 y 70 fueron momentos de efervescencia política social en México como en otros países. Gran parte de la sociedad de ese tiempo se encontraba en desacuerdo con los procederes del gobierno vigente. Había diálogo, acuerdos y vínculos que se estrechaban entre fuerzas sindicales y estudiantiles. El mal reparto de la riqueza, la marginación de ciertos grupos, la abundancia desmedida en antagonismo eran producto de decisiones tomadas en sexenios anteriores. Eran tiempos de concientizarse, de tener una postura, de sumarse al pensamiento crítico. Al mismo tiempo se buscaba la mejora económica, se evidenciaba la inequidad entre varios sectores. Formar parte de esa búsqueda por un mundo mejor, por transformar las injusticias, hombres y mujeres pertenecían o se unían a grupos
provenientes desde el espacio laboral, universitario, artístico, etc. Y fue gracias a grupos en los que la sexualidad, el cuerpo, el género, comenzaron a ser temas en los que se percataron que no eran aspectos individuales o íntimos, tampoco heredados, ni mucho menos debido a usanzas, reglas asumidas o costumbres de antaño. Eran categorías que empezaron a vislumbrarse como formas de control, como dispositivos para reglamentar. Es decir, sexualidad y género tenían un trasfondo. Hablar de ello era un asunto político-económico. Continuar con argumentos que no permitían evidenciar cotos de poder, gozo por la jerarquía, dominancia. Por ello, integrantes del grupo Sexpol y grupos feministas que pertenecían a estas luchas contra el gobierno, la mejora social, se percataron que no eran tomados en cuenta, que su voz no era escuchada, que sus demandas no eran apoyadas. Había que tener recato, cuidado de no mostrarse por completo. Por el contrario, era materia de vituperio, extrañeza. Había un permiso consensuado para denostarles con el aval del diagnóstico y la certeza de su anormalidad. Ese 26 de julio, el apoyo a la Revolución Cubana era una marcha que visibilizaba las demandas por la justicia, la libertad, las denuncias de los atropellos a seres humanos que no eran vistos como tales. Toda la gente que pertenecía y vislumbraba ese mundo más justo, que quería acabar con la opresión, presentaba denuncias, demandas referentes a explotación, exclusión, falta de oportunidades, etc. En las marchas se coreaban consignas. Breves frases repetidas al unísono hacían eco a lo largo de las cuadras donde los contingentes unidos por una causa y objetivos comunes se daban cita. En otros momentos, cada contingente cantaba las propias. Las pancartas y mantas contenían mensajes claros, telegráficos, con el fin de enterar a quienes los leían, de sembrar una idea, un despertar de conciencias. La culminación de una estrategia fue apropiarse de ese espacio para exponer sus denuncias sobre la represión policíaca que vivían constantemente debido a sus prácticas sexuales, a esas maneras que hacían que se aseverara que no tenían moral o que su moral era dudosa. Defender sus corporeidades, lo que llamaron identidades sexuales, fue precisamente uno de los caminos que abrieron para las conciliaciones, reformulaciones sobre saberes y comprensiones socializados y planteados, aparentemente, para una sana convivencia, pero que irrefutablemente no piensa en todos los sujetos existentes, ya que el modelo normado de lo que es un hombre y una mujer difícilmente representa la gama de hombres y mujeres que realmente estamos en el día a día. Reflexionemos. No es que no hubiera una idea o una construcción sobre las personas homosexuales. La familia, el trabajo, las amistades, cualquier lugar que se jactaba de ser decente, entendía que ese no era un buen comportamiento. El arreglo estaba bien delimitado, el uso de colores, de prendas, de accesorios, las actividades rudas, las que requerían delicadeza, destreza, incluso el coqueteo, la manera de mostrar deseo hacia alguien, el erotismo, el placer, estaban colocados en ciertos sitios para ciertos momentos, edades y contextos. Todo esto derivaba en reconocer y entender que los mismos comportamientos se etiquetaban como inapropiados al no ser efectuados por la persona esperada según la gran división genérica mujer-hombre. Es así como la medicalización, golpes, aislamientos, burlas, destierros, matrimonio, etc., formaban parte del proceso que familias, padres, madres, allegados a la familia, personas religiosas, etc., recurrían. Esos métodos confluían en conseguir que regresaran al camino adecuado. En ese tiempo parecía que se hablaba de heterosexualidad. A lo largo del tiempo tenemos otras categorías analíticas para nombrarla, como ha sido heterosexualidad obligatoria, heteronorma, reglamento del género, entre otras más. El siglo pasado cobijó décadas en que la homosexualidad fue vivida de manera clandestina, con culpa, con desconcierto, con zozobra, con tristeza, con enojo, con agobio. Las obras literarias, las historias conocidas, las leyendas míticas, los relatos que se transmitían de boca en boca, aludían a que esas vidas no eran vidas vivibles. Por el contrario, eran personajes cretinos, tontos, abusivos, lascivos, poco confiables. Estigmatizando la feminidad y masculinidad a través de ellos, lo que parecía que solo se refería a quienes no seguían dichos parámetros establecidos. Mujer, sinónimo de femenino y feminidad, y hombre, sinónimo de masculino y masculinidad. Para las décadas a las que hago referencia, la homosexualidad ocupaba fotografías y narraciones en la prensa, es decir, muertes, suicidios, asesinatos, todos ellos presentados como resultado de sus personalidades desubicadas, de su ira desmedida, de actos pasionales. Saberse homosexual no era fácil, ni admitirlo y mucho menos vivirlo. Y la luz del día con el apoyo y cariño de con quien había crecido, impensable.
Algunos de los sustantivos comunes con los que se les nombraba eran manflora, marimacho, invertida, maricón, puto, prohombre, lilo, lesbiana. Todos ellos eran desde el diagnóstico médico, desde la burla o la agresión. No olvidemos que desde la historia social, aún a pesar de esas circunstancias, hemos logrado rastrear y conocer las vidas de quienes sortearon esas dificultades y buscaron alternativas. Por eso, no es que de pronto hayan aparecido o que se hayan propagado. Lo que sí es cierto es que en ese día, en esos días, se gestaba un movimiento. Estaban ante los albores de ver confluir esos dos grandes movimientos que a la fecha siguen vigentes, el LGBTTIQ y el movimiento feminista, que hoy en día deja ver que hay varios feminismos. Ambos movimientos emergieron en la ciudadanía, mujeres y hombres que no quisieron seguir así y que lograron una red formando grupos, fortaleciéndose entre ellos y haciendo lazos de manera internacional, pues estas voces que clamaron y lograron cambios trascendentes se encontraron en varios países del mundo. El 28 de julio, la reseña periodística sobre la marcha que comenzara a las 16:30, en la que se congregaron a 5,000 personas de partidos de izquierda, sindicatos y estudiantes en apoyo al aniversario del inicio de la Revolución Cubana, conmemorada el 27 de julio, tuvo un giro al hacer alusión a esas personas de las que siempre se mofaban o denostaban. Refiriéndose al FARC, un encabezado de una nota decía, cito, llama la atención la aparición de este grupo. Y le cito, Juan Jacobo fue entrevistado en la French Press y en la revista internacional Press de los Estados Unidos. Ahí se inició la difusión en medios impresos de partidos políticos, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, así como las revistas Sucesos e Interview. Tiempo después editaron los periódicos Nuestro Cuerpo y Nuevo Ambiente, y otras revistas, facsímiles, historietas, publicaron poemas, cuentos y novelas. Que ese contingente tuviera un cambio en su discurso y se diera cuenta que era parte de una marcha, que eran ciudadanos y se presentaran como homosexuales, se hizo un cambio en los mismos medios de comunicación y en la gente que los vio desde las banquetas y edificios. Que algún medio buscase entrevistar a quienes se habían manifestado, aun cuando algunos otros encabezados los nombraron lilos, mostraba ese gran paso, un paso que no se detuvo y que repercute hasta nuestros días. Para ese momento, como mencioné, ya había otros grupos que tenían esa inquietud, salir, defenderse, no ocultarse, tener otras formas de vida. Y ese acontecimiento fue la punta de lanza para que se integraran Oikabet, Lambda y otros grupos, formando la Coordinadora de Grupos Homosexuales en México. No perdamos de vista que sus integrantes militaban, formaban o formaron parte de partidos políticos, sindicatos, de células del Partido Comunista, mientras fue clandestino. Participaban de mítines y plantones universitarios estudiantiles, por tanto, su mirada tenía tintes para realizar cambios, para derrumbar aquel autoritarismo, radicalismo y conservadurismo. Al mismo tiempo que denunciaron las arbitrariedades vividas en las redadas hacia homosexuales y lesbianas, tanto en lugares públicos como casas habitación, continuaron apoyando y asistiendo a marchas feministas sindicales universitarias. Una de ellas fue el 2 de octubre del mismo año. El contingente ya era más grande. Sorprendió el recibimiento por parte de los transeúntes. Su movilización tomaba fuerza. Hicieron todo por hacerse notar. Algunas consignas fueron: únete pueblo, hoy es tu día, dale en la madre a la burguesía. Uniformado, escucha, tu hijo está en la lucha. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Al organizar congresos en los que debatieron y discutieron con ejes temáticos sobre ley, lenguaje, estructura de clase, lesbianismo, solidaridad, problemas laborales, vinculación con la familia, atravesados por la homosexualidad, tuvieron una conciencia que indiscutiblemente pasaba por la concepción de cuerpo, sexualidad, género, edad. Se dieron cuenta de esa homofobia que tenían hacia sí y otros más. Los cruces y dificultades entre las denuncias feministas tampoco fueron fáciles de asimilar, entender o cambiar. A finales del 70 y principios del 80, demandaron alto a la violación de derechos humanos y constitucionales, la no discriminación por preferencia sexual, apariencia física, indumentaria o arreglo personal. Protestaron contra la persecución policíaca y la violencia sexista. Varias de ellas fueron erradicadas en ciertos espacios. Las tablas, el conocimiento logístico, el empuje para dialogar, convencer y concientizar a quienes no estaban en la lucha y se sumaran a ella, dio como resultado la toma de calles
por el orgullo homosexual en 1979. Se dieron cita en Los Leones de Chapultepec. Reunieron la cantidad de 80. Hombres y mujeres estaban ahí. Para el término de esta casi duplicaron la cantidad. Si la estrecha calle Villarón Gil hablase, nos diría que atestiguó que a partir de ese día no pararían de salir. Era el día de partida en que al unísono gritaron: no hay libertad política si no hay libertad sexual. Ni enfermos ni criminales, simplemente homosexuales. Socialismo sin sexismo. ¿Nos resuenan? Cierto. Como vemos, el impacto social parece no tener límites. Todos estos años han llegado al ámbito cultural, artístico, académico. La voz se hizo escuchar, se oyó a sí misma. Pusieron sobre la mesa la discusión, las instituciones, la familia, la adopción, el cuidado al otro, las maneras para vivir en pareja, reflexionar sobre la monogamia, el deseo y el erotismo. Se abrieron muchos caminos. La pluralidad, la diversidad es una realidad. Parece que a la fecha nos cuesta ponernos de acuerdo, vernos, asimilar que no siempre pensamos igual, conciliar las diferencias que convergen con las identificaciones no es una tarea sencilla. En eso estamos. Confluyen realidades que todavía sienten culpa por sus preferencias o prácticas corporales. El estigma avalado en la medicalización hacia ciertos comportamientos no ha desaparecido. Me pregunto si habrá logrado quedar claro que la identidad no es única, que no es inamovible. Somos sujetos cambiantes. Las experiencias, las interacciones, los saberes nos transforman, nos replantean, nos presentan otros escenarios u otras maneras de vernos. Hasta dónde nos permite ver a quién tenemos frente cuando seguimos homologando a los grupos de hombres y mujeres de acuerdo con la sexualidad, al género, a la fisonomía, al color. Aún las nociones de masculinidad y feminidad, entre otras más, nos rondan y nos nublan la vista. Invito a que tengamos claro que el proceso de visibilización ha conllevado a un sinfín de grupos, mujeres y hombres que han liderado, han tenido acuerdos, han dimitido, han cambiado de opinión política, han considerado opciones que en otros momentos no avalaron o se mostraron reticentes. A cada participante que ha transitado a lo largo de estas décadas le debemos un agradecimiento profundo. Reconozcamos su labor desde el silencio, a quienes se mantuvieron en solitario, a quienes han sido parte de esto y que desconocemos sus nombres, a quienes al convertirse en figuras públicas han dejado ver sus logros y errores. Busquemos y no perdamos de vista que hay un hilo conductor que nos une. Por cada una de esas mujeres y hombres, por nuestros propios objetivos de quienes pensamos en una sociedad equitativa, igualitaria, incluyente y vivible, encontremos nuestro lugar en este movimiento. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora Fuentes por su participación. Seguimos de acuerdo a lo acordado, valga la redundancia, a lo planteado al principio, con la doctora Siobhan Guerrero. Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo quiero empezar diciendo que yo no soy historiadora y sí lo aclaro porque le tengo mucho respeto al trabajo de alguien que hace historia y que además trabaja con archivo, y yo me dedico a hacer estudios que son un poco filosofía, un poco sociología, pero yo no me dedico a hacer historia, y sí quiero decir eso. Dicho eso, mi trabajo siempre se ha enfocado en básicamente tratar de saber qué rol han jugado, qué papel han jugado las ciencias, en especial las ciencias biológicas y las experticias psi, que son psicología, psiquiatría y psicoanálisis en México. Y yo llegué a esta pregunta por una serie de razones, empezando, por supuesto, por el hecho de que estudié biología, y de repente cuando me acerqué a los estudios de género, el discurso biológico era un discurso objeto. Normalmente no se hacía nada más que un situarlo históricamente, y cuando me acerqué al caso de la historia de la homosexualidad y de las diversidades sexuales en México, me llamó muchísimo la atención que todo el mundo citaba a Foucault, todo el mundo te hablaba de la historia de la sexualidad, pero a diferencia de la historia de la sexualidad, donde la biomedicina y las experticias sí tienen un rol central,
En México teníamos realmente pocos trabajos sobre eso. Y eso es algo que siempre me sorprendió, que teníamos una muy bonita historia cultural de literatura, de teatro, incluso de una historia social de los movimientos. Y siempre me llamó la atención esta cuestión de que todo el mundo era a una misma vez Foucaultiano, pero hablábamos muy poco de las ciencias biológicas. Y un poco la investigación que yo he hecho ha sido tratar de rastrear eso. De nuevo aclaro que no soy historiadora, pero que sí me doy cuenta que sí han tenido un papel estos discursos, quizás no como en Estados Unidos o en Europa, porque una de las cosas que noté muy, muy pronto es que no teníamos una producción propia tan sólida y contundente, sino que abrevábamos mucho de los trabajos que se hacían en Estados Unidos. Claro que sí hubo en México un rol que jugaron esas disciplinas. Por ejemplo, en la criminalización de la homosexualidad durante los años 60, con la creación del Instituto aquí en Ciudad de México, ay, ya se me ha olvidado cómo se llama, pero justamente era un instituto de ciencias penales que se dedicaba justo a tratar de explicar por qué la homosexualidad era un marcador de peligrosidad social. Y entonces se alentaba, por supuesto, a desincentivarla, incluso desincentivarla en las cárceles. Y esto sí, claro que sí generó que hubiera desde los años 60, ya desde antes quizás con otro tipo de discursos, pero sí que había un discurso de criminalización que venía del propio Estado. Ya lo que siempre me interesó es saber cómo habían ido respondiendo desde los activismos a estos discursos. Y un poco lo que he hecho en el proceso es tratar entonces de rastrear cómo evolucionaron los saberes de los propios colectivos activistas. Y eso, por ejemplo, es una parte que me ha parecido fascinante, porque, por ejemplo, creo que se ve en la historia de los movimientos LGBT en México en algún punto una ruptura. Yo he ojeado algunos documentos del FAR, algunos documentos de los años 80 muy tempranos, de finales de los años 70, y el discurso que se usan es un discurso muy influido por el marxismo, muy influido incluso por el anarquismo. Juan Jacobo seguro lo tiene mucho más claro. Y en los años 80 hay un quiebre que se va a ir acercando cada vez más al discurso de los derechos humanos, al discurso, incluso las referencias geopolíticas cambian. Empezamos a ver un acercamiento, por ejemplo, a Estados Unidos, a Inglaterra, y un alejamiento con lo que era el discurso asociado al marxismo, ¿no? Entonces, digo, nada más para poner orden en lo que estoy tratando de decir, habría varias cosas que yo querría mencionar que tienen que ver con todos estos procesos, y las voy a ir enumerando porque si no me voy a perder. El primer punto que quiero enumerar, y ya lo mencionó un poco Adriana, tiene que ver con una contienda por la semántica de los términos y por la experticia misma de quién va a hablar sobre las diversidades sexuales. Y esto es una de las cosas que sí veo que pasó en México muy claramente y que pasó en otras partes del mundo. Antes de la llegada de los movimientos de liberación homosexual, la experticia la detentaban los médicos, y eran los médicos los que definían los contenidos de categorías, no solo como homosexual o lesbiana, sino eventualmente como también transexual. Y una forma en la que podemos rastrear cómo estos movimientos disputaron a los discursos científicos es cómo también disputaron a esas propias experticias, a estas experticias biomédicas o de las experticias del psicoanálisis, la psicología o la psiquiatría, precisamente al ir arrancando de este lenguaje patologizante a estas identidades. Y esto, por supuesto, ha ocurrido a destiempo, y sí quiero decir que este es un proceso que no hemos terminado. No hemos terminado esto ni con lo trans ni con lo intersex. Han ocurrido a distintas velocidades. Si en 1973 la homosexualidad tuvo un logro, con las identidades trans, pues eso pasó hace un año y pico.
y con los cuerpos intersex realmente no hemos llegado allí, ¿no? Entonces, sin embargo, desde 1978 hasta hoy es el disputar las experticias, haciendo eco de una frase que se acuñó en Estados Unidos en los años 50 que decía: los expertos en la homosexualidad son los homosexuales. Y aquí, por supuesto, le haría yo un guiño a la distancia a Javier Lizárraga, porque sí hay un ejemplo de cómo hay alguien en este país que, por ejemplo, desde la academia ha querido pensar en su propia vivencia, es Javier Lizárraga, ¿no? Entonces, sí me parece uno de los ejes que tendrían que ver con las ciencias, ¿no? Esta disputa por las experticias, esta disputa donde incluso se va dotando de contenido a las historias, pero que ya no va a ser justamente un contenido médico, sino precisamente una historia cultural. Y por eso no me parece tan sorprendente que en México tuviéramos una historia cultural tan rica de la homosexualidad, porque eso quizás mostraba que la pluma que la estaba escribiendo ya no era esa pluma pensada desde las experticias médicas, desde la patologización, sino que en los años 70, a finales, cuando empiezan a escribir textos como Ojos que da pánico soñar, justamente empieza un proceso de un sujeto, en ese caso un sujeto homosexual que se está pensando a sí mismo. Y creo que eso deja una impronta muy interesante, donde las primeras historias son historias muy vivenciales, donde se crea una especie de canon involuntario que abrevaba mucho de las historias de Novo, de todos los contemporáneos, eventualmente del propio Monsiváis, y que mostraba la construcción de un colectivo, pero no desde un lenguaje médico, ¿no? Y eso sí es una cosa que a mí me parece súper interesante, porque tiene que ver con un proceso de construcción de identidades, y eso me conecta con otra cosa que me parece muy interesante y que tiene vigencia, de hecho, en el presente, tanto en México, pero sobre todo en otros países, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, hemos visto el avance de un discurso que lamenta el discurso identitario y a esta nueva izquierda identitaria. Y en España, por ejemplo, vemos el surgimiento de partidos presuntamente marxistas que se pelean hoy con las diversidades sexuales o con los discursos identitarios, acusándolos de haber corrompido a la izquierda. Y en Estados Unidos eso le pasó incluso a grandes figuras como Richard Rorty, que lamentaban profundamente la pérdida de ese viejo discurso de izquierda, que era un discurso obrero, campesino, y decían: ahora hay una preocupación muy, muy identitaria. Y justo lo que yo encuentro en este tipo de críticas, que además me parecen quizás muy facciosas, es una falta de atención a la complejidad de los discursos que se fueron hilvanando en estos 42 años. Porque en efecto estos movimientos no nacieron siendo movimientos que estaban pensando en vamos a reivindicar el matrimonio, al contrario, sino que nacieron desde allí. Y que hay una parte del movimiento que nunca ha dejado de ser antisistémico, pero otra parte del movimiento sí se tuvo que acercar a los discursos, por ejemplo, de los derechos humanos. Y ahí yo creo que México tiene una historia que no ocurre al mismo tiempo, a la misma velocidad, pero que sí muestra algo que, por ejemplo, ha dicho Leticia Sarsay, y es que hay un punto donde la llegada del discurso de los derechos humanos nos lleva a empezar a hablar de ciudadanías sexuales, nos lleva a empezar a hablar justo de todo un aparato de derechos humanos que no estaba al comienzo y que tiene que ver no solo con la construcción de estas identidades, sino también con una resignificación, por supuesto, de la relación entre el individuo y el colectivo, que a veces, por eso yo decía que de manera falaz se contrapone diciendo que estos movimientos, por supuesto, implican la renuncia de las luchas históricas. Yo diría que no, sino que fueron la ampliación de la esfera de lo político, el reconocimiento de cómo lo político se jugaba en planos como el deseo, lo privado, lo sexual. Y por supuesto tengo muy presente alguna ocasión donde Juan Jacobo, que por eso digo que es un gran maestro, nos decía: bueno, sí, eso estuvo muy bien, pero
pero tenemos que regresar a ciertos radicalismos, ¿no? Y yo sí creo que ese llamado de atención que en alguna ocasión le escuché, sí es muy relevante en este recorrido, porque sí entiendo por qué, por ejemplo, en un momento, en los años 80, fue estratégico acercarse a ese discurso con la llegada del VIH, que casi desmorona esta marcha a comienzo de los años 80. Y hay simplemente una idea más y una pregunta que voy a dejar al aire, porque siempre he estado esperando poder preguntársela a Juan Jacobo, y ahora que me lo encontré aquí se la voy a hacer. La pregunta es una pregunta muy sencilla, y es que yo en algún momento, a comienzos justamente cuando estaba empezando el postdoc, revisando el archivo del FAR y del Colectivo Sol, me encontré con un documento que denunciaba una serie de operaciones de reasignación de sexo y decían que eran masivas en los años 70, ¿no? Y a mí ese documento me impresionó mucho porque yo no volví a encontrar ningún otro documento que dijera eso. Y como parte de la historia del colectivo trans, ese documento creo que le hace un guiño a algo que podría haber estado pasando y que no sabemos. Y una de las cosas que, por ejemplo, que sí sabemos es que en México se hizo la primera operación de reasignación de sexo de todo el continente en 1953 o 56, ya no me acuerdo, y que de hecho fueron 6 intervenciones, las últimas 3 clandestinas y en casa de la chica en cuestión. Y en efecto, ahí sí fue la primera del continente, pero yo no volví a encontrar registro de que esto estuviera pasando, pero sé que, por ejemplo, en los archivos allí está, y como parte de la historia de nuestras identidades siempre me ha quedado esa duda, porque justo en este proceso de construcción identitaria, una de las cosas, por supuesto, que tendríamos que decir es que la marcha empezó llamándose Movimiento de Liberación Homosexual y luego se fue multiplicando en identidades y ahora hasta cambió de idioma, cosa que sé que a Juan Jacobo y a muchas otras personas les irrita muchísimo, porque dicen, ¿y ahora por qué se llama Pride? Y creo que como parte de esta historia, pues sí hay que mencionar que pasó eso y que tiene que ver con cómo nuestras identidades de alguna manera también tienen que ver con este fenómeno de la ciudad global. Las identidades LGBT quizás son un ejemplo de identidades globalizadas y creo que eso también se refleja en el nombre de nuestras propias marchas. Y esta globalización no siempre es Estados Unidos, ¿no? O sea, el hecho de que el FAR se llamara FAR como se llamaba el FAR en Francia, pues también muestra que desde el principio hubo una especie de mirada global donde muchas de estas identidades tenían que ver con dinámicas propias de ciudades globales. Ya lo han dicho, la creación de redes de homosexuales, por ejemplo, quizás se debía en gran medida que en la ciudad podías tener cierto anonimato y cierto número de personas para que eso pasara. Pero bueno, creo que estoy siendo particularmente desorganizada hoy y la pregunta era un poco esa, en la evolución histórica de nuestras identidades, donde al principio, de alguna forma, movimiento de liberación homosexual era un término paraguas, donde nuestras historias estaban atadas y quizás era algo positivo y algo negativo, porque no había esta desdiferenciación y de alguna forma había un continuo, donde algunas identidades no nos veíamos, pero de alguna manera también había una especie de mayor claridad de la historia compartida. En este proceso histórico, donde eventualmente empezamos a encontrar nuevas identidades, pues sí es de interés saber cómo se da este proceso de surgimiento de nuevas identidades. Y yo creo que en México, por supuesto, el tránsito de las vestidas a las mujeres trans es algo muy interesante y algo que es de interés es saber cuándo empezaron estas operaciones y saber si esa denuncia que está en este documento, pues sí refleja algo y si es así, pues dónde ir a buscarlo. Pero bueno, simplemente creo que he sido tremendamente desorganizada. Lo único que querría yo concluir, por supuesto, es que la historia de esta marcha, por supuesto, es una historia que no es solamente sobre identidades, sino es una resignificación de lo político, es además un testimonio de cuáles han sido los temas y las coyunturas en distintas décadas
de cómo eso ha implicado un cambio en los derechos, en los discursos que se requieren, acercándose, por ejemplo, al discurso de los derechos humanos y en algún momento también alejándose de los discursos institucionalizados. Los colectivos universitarios querían abrir la marcha de nuevo, tratando de recuperar el viejo espíritu, y creo que es algo que cada año pasa, ¿no? Pero bueno, creo que fui tremendamente desorganizada y ya lo dejo aquí. Bueno, pues agradecemos muchísimo a la doctora Siobhan Guerrero. No creo que haya estado desorganizada, como dice. Son perspectivas distintas y eso me da mucho gusto porque además esta idea de tomar desde la biología, desde la filosofía, desde otros ámbitos, enriquece, por supuesto, la discusión, el debate y va fortaleciendo la escritura de una historia en común. Eso me parece muy interesante. Ahora mismo, justo mientras hablaba la doctora Guerrero, mencionaba a José Joaquín Blanco, Ojos que da pánico soñar, este libro de José Joaquín Blanco, y justamente para ir animando el ambiente en torno a esta charla que tenemos hoy, le habíamos pedido, o le pedimos a un amigo y muy estudioso de las letras, Ernesto Reséndiz Oiquión, que nos escribiera un texto que está en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, sobre los 10 libros, digamos, más importantes en relación con la temática LGBT en México, y justamente aparece Ojos que da pánico soñar. Así que esto es una prueba clara de cómo todo se va enlazando de una u otra manera. Y para continuar, y para que Juan Jacobo Hernández comprenda mejor por qué lo veo como un maestro, y ya decía la doctora Guerrero, como un gran maestro además, solo le comento, aunque parezca promoción personal, que mi último libro, el más reciente, está dedicado a alguien que Juan Jacobo conoce muy bien, a Joaquín Hurtado, de Monterrey. Entonces, yo siempre he visto el trabajo de Juan Jacobo a lo lejos, a la distancia, pero tenemos vínculos muy cercanos. Entonces, para mí también es un maestro y un gran luchador al que, sin el cual, lo que yo he publicado, por ejemplo, y muchos autores más en este país, no se hubiera podido publicar sin el entorno de lucha y de demanda social que han mantenido a lo largo de todos estos años, estas décadas ya, casi medio siglo, estos activistas como Juan Jacobo Hernández. Antes de darle la palabra a Juan Jacobo, justamente, que es quien sigue en esta intervención, quiero agradecer a uno de nuestros becarios, Martín H. González nos ayudó muchísimo en la preparación de este foro, y desde aquí le mando un saludo y un agradecimiento por colaborar con el instituto, de donde, repito, además es nuestro becario y estamos muy contentos con su trabajo para este foro. Juan Jacobo, te cedo la palabra. Bien, bueno, pues a mí me da muchísimo gusto aportar aquí a este banquetazo de académicas y de sabias, bendito entre las mujeres además. Aparte de ti, por supuesto, Luis. Mira, el reconocimiento, digamos, que se hace ya desde el instituto al surgimiento, a la visibilización del movimiento, no al surgimiento. El movimiento tiene una larga cauda anterior. Es muy alentador porque nos impulsa a compartir de una manera más formal, más acompañada, todo lo que fue este proceso, que fue muy, muy largo. Muchos de nosotros, de los que iniciamos lo que se llamó en su inicio el Movimiento de Liberación Homosexual, teníamos antecedentes de trabajo activista desde los 60s, ¿no? Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis, Luis Prieto, yo mismo, y muchos otros que después participamos en las primeras etapas de visibilización del movimiento. Entonces el movimiento surge a través de un hartazgo, pero también de una construcción muy añeja, ¿no? Nutriéndonos de el gran movimiento feminista, que es una inspiración indispensable, era una inspiración indispensable para nosotros. Las mujeres son las primeras que postulan la política del cuerpo
Entonces, para nosotros fue un aporte impresionante. El otro movimiento que también desde lejos nos tocó es el movimiento afroamericano, en donde la asunción del color y de la palabra negro eh, fueron sumamente inspiradoras, porque también partían de la política del cuerpo, ¿no? La represión de las personas, la represión de una población muy numerosa a partir del color de su piel o de su origen racial o étnico. Y el tercer movimiento que también nos inspiró fue el movimiento hippie, que fue un movimiento que logró simbrar, digamos, la imagen del macho. Hombres de cabello largo, con flores en el pelo, con pantalones de color floreado, de género fluido, en la entrada de la droga, el LSD, la marihuana. Todas esas cosas generan un entorno muy favorable para que las semillas que ya estaban sembradas de la inconformidad en muchos de nosotros pudieran empezar a brotar. La creación en 1971 de lo que se llamó el Frente de Liberación Homosexual de México se da en el contexto también de la efervescencia en Londres, en Nueva York, en París, en Madrid, en Toronto, en Vancouver, de San Francisco, Los Ángeles, de colectivos homosexuales que dan la cara. En San Francisco, las movilizaciones de visibilidad homosexual, principalmente homosexual y travesti, fueron protestas en los astilleros mucho antes que Stonewall, pero han sido muy oscurecidas por el carácter tan explosivo que tuvo Stonewall. Entonces, viene una construcción ya muy añeja, ¿no? Incluso en los Estados Unidos, con la fundación de organizaciones homófilas que les llamaban. Una de ellas se llamaba One, la otra era la Sociedad Mattachine Society, la Sociedad Mattachine, que era en honor a las personas nativoamericanas que se llamaban los matachines, o sea, los two spirits, los dos espíritus, y las hijas de Bilitis. Es decir, ya había ahí en Estados Unidos al menos un movimiento que antecedió a Stonewall. Y en Francia había otro movimiento que se llamó Arcadia, el paraíso de los homosexuales. Entonces, con esas referencias, que teníamos parciales, no las teníamos todas bien agarradas de los pelos de la mula, no las teníamos aquí. Fuimos tratando de entender colectivamente quiénes éramos, ¿no? ¿Por qué, siendo como éramos, se nos maltrataba, se nos vituperaba, se nos consideraba como enfermos, criminales, pecadores, viciosos, etcétera? Y en este trayecto, también, gracias a Nancy Cárdenas, el movimiento antipsiquiátrico es un movimiento que también da un aporte muy importante al concepto de la enfermedad mental y incluso de los psiquiátricos, ¿no? De los hospitales psiquiátricos, un cuestionamiento brutal, sobre todo de los antipsiquiatras italianos. Entonces, todo este conjunto, todo este popurrí, digamos, ¿no? Es el que nos lleva a formar el Frente de Liberación Homosexual de México, con un incidente menor que no trascendió, que era el despido de una persona homosexual en Sears, porque era pues, muy joto. Entonces lo echaron y como era muy amigo de Nancy y de algunos de los personas que nos reuníamos, había un gran miedo para salir en aquellos años. Y era un miedo bien justificado. Estábamos en la cola de
la guerra sucia. O más bien en la cúspide de la guerra sucia. Había pasado la represión del 68 y del 71, y además había un instrumento jurídico que aterrorizaba a todo mundo, que era la ley de imprenta, en donde tú no podías escribir homosexual de una manera positiva, más que para denigrar, porque era corrupción de menores, era incitación al vicio. Entonces había un cuidado, pero paranoico, para no mencionar la palabra homosexual en las manifestaciones que quisiéramos hacer, escritas u orales. Entonces había realmente una gran paranoia, bien justificada, porque Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis, Luis Prieto, pertenecían a una célula, creo que también con Sergio Pitol, del Partido Comunista, que estaban abordando la temática de la homosexualidad. Pero también dentro del Partido Comunista había una gran homofobia que impedía que ellos dieran la cara. Finalmente, a partir de este suceso, empezamos a tener reuniones apoyados por literatura que Carlos Monsiváis nos compartía desde Londres por carta, porque acuérdense, no había fax, no había internet, el teléfono era carísimo, te costaba un ojo de la cara tener una conversación de 5 minutos, pero había ir y venir de literatura, tanto de los Estados Unidos, Canadá, y la Gran Bretaña, que eran como iluminaciones, ¿no? Que te llegaba un folleto hablando positivamente de la homosexualidad. Estaban las publicaciones del Partido Revolucionario de los Trabajadores trotskistas, que también empezaban a poner en sus publicaciones artículos sobre la homosexualidad desde el punto de vista de la opresión. O sea, metían ya el tema de la opresión en el abordaje de la homosexualidad. Entonces, poco a poco nosotros empezamos a tener en ese grupo lo que se llamaba las sesiones de awareness, de concientización, de empezar a explorarnos a nosotros mismos, saber quiénes éramos, por qué nos daba tanta pena, tanta vergüenza, tanto dolor, tener que estar aceptándonos como homosexuales, porque los únicos referentes que teníamos eran los referentes del afeminamiento del que queríamos muchos de nosotros, o no tanto yo, pero muchos de nosotros, alejarnos, porque pues cómo te van a confundir con esa loca, con ese joto tan feo, con esa vestida, ¿no? Había incluso dentro de nuestras propias huestes gente bastante homofóbica y lo que llamamos ahora transfóbica, ¿no? Pero era como era un estado natural, ¿no? Así eran las cosas y pues así teníamos que aceptarlas. Pero llegó un momento que dijimos, no nos las vamos a aceptar y esto hasta aquí se acaba. Pero hasta aquí se acaba tardó algunos años. El movimiento empezó en 71, las antecedentes del movimiento en 71, y pudimos salir hasta el 78. O sea, hubo un largo proceso de reconstrucción de nosotros mismos, de volvernos a entender y a construir como personas diferentes y no simplemente como personas difamadas y maldecidas, maltratadas. En ese ínterin, el grupo Sexpol, que era liderado por Antonio Cue, nos aportó un par de herramientas extraordinarias, porque nosotros ya queríamos salir, estábamos muy calientes, ya teníamos la literatura, ya teníamos los panfletos, ya sabíamos de las revistas, ya queríamos salir a la calle, y nos dijo, no, ustedes todavía no salen porque no están listos, no son grupo todavía. Entonces nos ofreció un par de herramientas sensacionales, que fue la terapia bioenergética, los ejercicios de la bioenergética de Reich y la terapia Gestalt. Entonces, a partir de ejercicios pavorosos en donde nos ponía el cuerpo a doler, a que nos doliera el cuerpo en los ejercicios, nos estimulaba con un montón de cosas, de insultos, de vituperación, de todo lo que estaba en el externo, para que nosotros empezáramos a procesarlo. Y durante las sesiones de Gestalt, nosotros empezábamos ya a soltar todo esto. Entonces tardamos 3 años en prepararnos para que nosotros perdiéramos el miedo.
había un enorme miedo para salir. Nos exponíamos al golpe, a la extorsión, a la detención policíaca, a las heridas, a la muerte, incluso muchísimos compañeros se murieron en esos años, asesinados. Entonces, fue un proceso largo, doloroso, difícil, complejo, pero que finalmente en el 78 empezamos ya a hacer los primeros pasos, nuestros primeros pininos. Y los primeros pininos fueron en la prensa, con cartas denunciando la homofobia, en caso específico la homofobia de un grupo de teatro uruguayo que presentaba imágenes bastante feas de la homosexualidad. Entonces hicimos una carta, bueno, yo la tuve que firmar porque el compañero que me acompañó no quiso, entonces me sacó del balcón, me sacó en mayo del 78. Y después también tuvimos otro agarrón en julio, con Roberto Cobo, a partir de las declaraciones que hizo en Proceso, que eran totalmente auto-homofóbicas, eran tremendas. Entonces, lanzamos una carta ya firmando como Frente Homosexual de Acción Revolucionaria en Proceso, y Proceso, pues que se olía todo el escándalo, pues la publicó. Esa salió publicada el 25 de julio. Carlos Monsiváis nos llamó en la noche para reclamarnos que por qué nos atrevíamos a insultar a una gloria nacional a quien la mismísima hermana del presidente de la República había entregado la diosa de plata. Entonces nos hicimos de palabras y estábamos muy enojados y dijimos, ¿cómo le vamos a contestar a Carlos? Porque Carlos era nuestro gurú, Carlos era nuestro mentor, ¿no? Era nuestro amigo, ¿no? Y nos puso ¿quién se creen ustedes que son? O sea, nos ninguneó. Pero como había gente muy entrona en el FAR, dijimos, vamos a salir mañana. Hoy, ¿cómo quieres que vamos a hacer? Sí, pues mañana es el aniversario, el 10º aniversario del Movimiento 68 en México. Es la gran marcha de exigencia de que los presos políticos se liberen y la derogación del artículo de disolución social, creo que el artículo penal 45 bis, si no mal recuerdo. Y entonces, pues ahí con muchísimo miedo y todo, pero con mucho entusiasmo, hicimos un volante rapidísimo, salimos a comprar tela para las mantas, para una sola manta, fuimos a buscar quien nos imprimiera el volante, todo el mundo en Santo Domingo, fíjate, en Santo Domingo nos aventaban el volante porque aquí no hacemos esas cosas de putos, decían unos, otros decían, no, es que esto nos va a llegar a la cárcel, por la ley de imprenta no podemos publicar esto es promoción del vicio, hasta que finalmente encontramos a un señor que lo vio y dijo, les cobro el doble. Pues órale, cóbranos el doble, y nos cobró el doble por hacernos 3,000 volantes en papel revolución. Y nos fuimos a la marcha. Entonces nos fuimos a la marcha porque queríamos, bueno, como veníamos también de los movimientos sociales, muchos de nosotros éramos sindicalistas, otros pertenecían a grupos políticos, entonces salimos ahí a mostrarnos. Y bueno, pues la respuesta, teníamos miedo porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? ¿Cómo iban a responder pues los machines, ¿no? Fue muy sintomático, nos pusimos enfrente del Partido Comunista Mexicano y cuando se dieron cuenta de que éramos nosotros, empezaron a vocear que los provocadores aquí, los degenerados están, los antirrevolucionarios, etcétera, y la columna, que era inmensa, del Partido Comunista, se empezó a echar para atrás. Era increíble, tú veías eso, 10 gatos ahí con una manta, que decía contra la represión sexopolítica y burguesa y sexopoliciaca, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, es todo lo que decía, y entonces se empezaron a echar para atrás de una ridiculez impresionante. Los del PRT, que tenían también un gran colmillo y que eran aliados, nos dijeron, pónganse adelante de nosotros, y decíamos, bueno, pues nos ponemos adelante de nosotros. Y claro, las mantas que salieron, aparte de la chiquita que teníamos nosotros en la prensa, revisando la hemerografía, es la del PRT, entonces traían ahí su colita, ¿no? También ellos. Bueno, a partir de entonces se irrumpió públicamente y empezó a haber manifestaciones, tuvimos algunas manifestaciones en la delegación Cuauhtémoc por la represión, por a Luis González de Alba le habían cerrado uno de sus bares, lo habían agarrado, no tenía todavía los bares, lo habían agarrado en un bar y
Entonces fuimos a protestar ahí, y la convocatoria que hicimos, nosotros éramos realmente clase medieros, estudiantes, profesores, no éramos de la primera línea. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que empiezan a llegar realmente la gente de a pie, las loquitas, las vestidas, los chavos que no tenían, que tenían y llegaban con una cara, con un entusiasmo, con una enjundia que pues a nosotros nos inflamó. Y ahí fue donde se juntaron estos pequeños burgueses que éramos nosotros con la gente de la calle, con aquellos a los que sí les estaba llegando de una manera así fuerte el mensaje y que no tenían nada que perder. Ya habían sido vituperados, eran nuestras vanguardias, siempre lo habían sido. Nuestras vanguardias, a ellos los insultaban, a ellos los golpeaban, a ellos salían en alarma y en alerta, se burlaban de ellos, además eran reconocidos como fonomímicos en bares, etc. O sea, era gente que tenía un gran arraigo con sus pares y que, como te digo, no tenían miedo ya, ellos no tenían miedo de salir porque ya habían sido madreados, ya habían sido detenidos, ya habían sido insultados, robados, violados, etcétera, y salieron. Y eso fue lo que le dio la gran fuerza al movimiento. Estas bases, estas huestes, pero también fue una manera en que se empezaron a generar las contradicciones. Era un movimiento totalmente nuevo, no sabíamos cómo hacer sexopolítica. Estábamos haciendo las movilizaciones con los formatos, no teníamos de otra manera, no teníamos otros modelos más que los modelos de la izquierda, ¿no? Para salir, las consignas eran emulando las consignas de la izquierda. Creo que una de las consignas que pegó, pero sí con ganas, soy homosexual, ¿y qué? El ¿y qué? Fue lo que alentó a mucha gente que te dijeran homosexual. Sí, te dicen homosexual, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Te están diciendo la verdad? ¿Para qué te erizas, no? Y entonces eso fortaleció una frasecita tan nimia, aparentemente, generó un empoderamiento en tantísima gente y empezó a darle herramientas a la gente para enfrentar la homofobia. Y de ahí también para deconstruir y para quitarle el filo a las palabras. Entonces, oye, eres puto, ¿y cuál es tu problema? Soy puto, pues ¿qué? ¿Eres brujo? ¿Qué? Entonces, le quitábamos el filo a la palabra y la asumíamos. Soy joto y ya, se acabó. Entonces, como ya no nos podían insultar, pues buscaban otras maneras, ¿no? Y siempre las encontraron, por supuesto. Pero digamos que esta primera fase del movimiento fue una fase de liberación, liberarnos, reclamar la ciudadanía, exigir trato igual ante la ley, exigir el cese de la represión, exigirles a los medios de comunicación que nos trataran de una manera diferente. Hacíamos llegábamos a las redacciones de los periódicos que tenían los titulares y les armábamos unos escándalos increíbles, ¿no? Se espantaba la gente ahí de vernos llegar los jefes de redacción, los editores, nos tenían miedo porque llegábamos a darles ahí hasta por donde podíamos. Y poco a poco fue cambiando la prensa. Poco a poco fueron insertándose cosas, artículos diferentes. Y me acuerdo uno muy bien de Ángeles Mastretta, Innovaciones, ¿no? En donde la carta que mandábamos a los del Galpón, el Teatro del Galpón, la reproduce en la segunda de Ovaciones. Era la segunda, jamás hubiéramos tenido la difusión que logramos tener porque estábamos en la prensa, en la prensa, vamos, ¿no? En la prensa normal. Bueno, faltaría mucho todavía por completar, pero yo quería nada más hacer énfasis en esta primera parte liberacionista, de lucha ciudadana, de recuperación de los derechos, de la concientización de las
las masas, ¿no? Que digamos, de las masas. Y bueno, ponderar la presencia de personas como la MEMA, Gerardo Ortega, que puso el tema travesti en primera línea, con una lucidez y una inteligencia impresionante, con una fuerza además impresionante, de Javier, efectivamente, Chauvin, con su gran talento y su gran sabiduría. Entonces, de Jean María Castro, también la líder emblemática de las lesbianas. Entonces, esto sería un poco, digamos, un pequeño esbozo inicial, porque después viene ya la segunda parte del movimiento, que es el movimiento transformado por la muerte, ¿no? Llega el SIDA, nos arrasa, nos devasta, y luego ya viene una segunda etapa que pues en alguna otra ocasión podemos platicar. Muchas gracias, Juan Jacobo, por esta revisión histórica de cómo se dio aquella marcha que ahora justamente estamos recordando. Sigamos entonces con el programa, como lo habíamos planteado. Le cedo la palabra a la doctora Gabriela Cano para que nos hable del tema también. Buenas noches ya, y en primer lugar quisiera agradecer la invitación a participar en esta mesa al doctor Felipe Ávila, director del Instituto de Estudios de las Revoluciones en México, a Luis, que se encargó de organizarnos, a las compañeras que están haciendo la transmisión, y a Martina H. González, que también colaboró con pensar, delinear esta mesa que es tan interesante. Me da mucho gusto y celebro que el INERM haya organizado esta mesa sobre el tema que hoy nos convoca, un tema que cada vez tiene más interés en la historiografía, con trabajos importantes. Menciono, por ejemplo, el libro de Adriana Fuentes, aquí presente, el libro de Jordi Díaz, el libro de Norma Mogrovejo, el de Rafael de la Dehesa, el de Lucinda Grinel, solo por mencionar algunos de los autores que se han enfocado con obras muy serias y muy importantes sobre el movimiento LGTB. Y también, además de estas obras profesionales, tenemos muchos recuentos muy ricos de actores, de participantes, de observadores, de críticos. Y no me dejarán mentir porque acabamos de escuchar el magnífico relato que nos hizo Juan Jacobo. Entonces estábamos viviendo en un momento pues muy interesante, porque se siguen produciendo relatos, remembranzas, y también los trabajos críticos de la historia pues están avanzando de manera muy importante. Espero que todavía encontremos más documentos y tengamos muchos más relatos como este que acabamos de escuchar. Comparto con los aquí presentes la idea de que la manifestación del 26 de julio de 1978 fue un hito, puede considerarse un hito si no es el inicio de la efervescencia del movimiento de liberación homosexual. Sí marcó cambios importantes. Se trataba de mostrarse sin miedo a la izquierda y a la gente de la calle, como nos relataba hace un momento Juan Jacobo, el decir: soy homosexual, soy lesbiana, ¿y qué? Creo que eso es algo muy importante de esta marcha. Y también el elegir este hito, esta fecha, nos lleva a pensar en la conflictiva relación que tuvo el movimiento LGTB y el feminismo con la Revolución Cubana. La fecha, el 26 de julio, marca el inicio
de la Revolución Cubana con el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 53, y se convierte a partir del 59 en la fiesta nacional de la Cuba revolucionaria. El movimiento LGTB, al igual que el movimiento feminista, estaban en un marco de la nueva izquierda de la época y su horizonte era la Revolución Cubana. No lo puedo decir, digamos, de otra manera, pero todos los discursos de la época, todos los documentos, si bien desde luego está Stonewall, están los movimientos en Europa, Estados Unidos, que es muy importante, en México hay una gran importancia de lo que podía significar el socialismo a la manera cubana. Y para México, cuando la Revolución Mexicana pues ya había dado de sí, ya no estaba ofreciendo alternativas ni novedades, pues la mirada estaba puesta en la revolución que encabezó Fidel Castro. Pero no era tan sencillo, porque en esta revolución pues había elementos que pues contradecían en muchos sentidos las aspiraciones del movimiento LGTB y del movimiento feminista. Y me detengo aquí porque si la mesa es movimiento LGTB, yo voy a estar haciendo alusión al movimiento feminista de esta época de los 70, porque creo que tienen una misma matriz. Vienen del mismo lugar, vienen en muchos sentidos del movimiento estudiantil del 68, pero no es una derivación, lo mismo, inmediata, automática, sino también es una consecuencia también complicada, también conflictiva. Pero decía yo que por un lado hay una admiración a la Revolución Cubana, pero también hay una reticencia, hay una reserva de los movimientos frente a la Revolución Cubana y de la Revolución Cubana frente a los movimientos LGTB y feminista. Para ello mencionaré, Juan Jacobo nos hablaba de cómo los que iban en la marcha, que eran del Partido Comunista, marcaron distancia con el contingente gay y de muchas maneras marcaron distancia y frente a este desprestigio, este rechazo frente a los homosexuales y las lesbianas, hubo también una respuesta de parte de, por ejemplo, Carlos Monsiváis. De aquí menciono una entrevista que le hizo José Ramón Enríquez a Monsiváis 2 años después de esta salida, y que se publicó en El Machete, que en 1980 recién salía como una nueva revista de los comunistas jóvenes. Era una alternativa que buscaba incorporar nuevos temas al discurso del Partido Comunista. Esta es una entrevista en donde, José Ramón va orillando a Monsiváis a que se exprese sobre la Revolución Cubana, y Monsiváis hace referencia a un discurso de Fidel Castro, una entrevista de Castro en 1962, donde habla de los homosexuales como la escoria de la revolución, como la lacra, como quienes no pueden estar dentro de la revolución y le hacen mal a la revolución. También cita Monsiváis el libro del sacerdote Ernesto Cardenal, que estuvo en Cuba y que habla de las redadas que había
contra los jóvenes. Usa Ernesto Cardenal una frase que dice fascistas, se les recogía sin acusárseles de nada en concreto y luego se armaban acusaciones a modo. Los episodios de la reclusión de los homosexuales en las unidades militares de producción, campos de trabajo. De manera paralela, también en el 68, en 1980, hay una discusión con respecto al feminismo. Esto sucede en la revista FEM y fue en 80 porque en 80 fue cuando se llevó a cabo la reunión de la mujer de Naciones Unidas en Copenhague, y ahí hubo una exposición un discurso de la presidenta de la Unión de Mujeres Cubanas, donde tachaba al feminismo de ser contrarrevolucionario, de distraer a las mujeres de la causa proletaria. Y esto lo rebate Teresita de Barbieri en la revista FEM, hablando de la vinculación del movimiento feminista en América Latina con la izquierda y con los movimientos populares. Si me refiero a esto, es por la importancia que tiene el discurso de esta izquierda y de la revolución proletaria tanto en los discursos políticos del movimiento LGTB como en el movimiento feminista. Si no estoy equivocada, y Juan Jacobo me corregirá, el FARC se entendía como la vanguardia que es una noción del partido leninista, los iluminados que van a ir mostrándole al pueblo cómo seguir adelante. Lo mismo sucedía en el movimiento feminista, y con esto lo que quiero es explicar la época, cómo estos jóvenes, porque los protagonistas del movimiento LGTB y del feminismo de esta época, pues son los clásicos boomers, los pues, tan célebres ahora en redes sociales, nacidos más o menos entre 1940 y 1960, eran jóvenes que oscilaban entre los 18, 20, los más viejos ya tenían 28 años, para el 78, y ellos en verdad creían que la revolución proletaria iba a venir, y por eso también es que se tomaban muy en serio la discusión con esta izquierda. También dentro de la izquierda había, desde luego, diferentes posturas. Una cosa eran los comunistas de la vieja guardia y otros los más jóvenes, como los que estaban en la revista El Machete, o los trotskistas, que la Cuarta Internacional resurgida fue mucho más abierta a los temas de homosexualidad, de lesbianismo. Quería yo tocar esta muy complicada relación entre movimiento LGTB y movimiento feminista, porque muchas veces se les estudia hoy en día como si fueran entidades separadas, cuando en verdad estaban mezclando, se estaban dando la mano y tenían unos mismos referentes políticos, ideológicos, intelectuales, la antipsiquiatría, el movimiento hippie que ya se mencionó. Y me puse a revisar algunos ejemplares de la revista FEM, que fue una revista extremadamente longeva. Creo que pocas revistas independientes han durado tanto. FEM salió a la luz en
76, después del Año Internacional de la Mujer organizado por Naciones Unidas, y siguió publicándose hasta entrados los 2000, si no estoy equivocada. Pero bueno, revisando este primer número de FEM, uno podría decir, no, pues es que aquí estas feministas no estaban preocupadas por la homosexualidad, por la discriminación a lesbianas y homosexuales. Ahora que escuchaba a Juan Jacobo, me confirmó algo que me sospeché cuando estaba yo revisando esto, la ley de imprenta. Por algo, pero no solo la ley de imprenta en el caso de FEM, creo que también había unos elementos de esta, no solo la censura del Estado, sino la autocensura, producto de, pues, del temor, del miedo. Y ya para terminar casi, voy a dar unas pistas de lo que era ese miedo y ese terror, ese miedo a la policía, pero también a la estigmatización. Decía yo que si vemos el índice de FEM, no hay ninguna referencia a la sexualidad, mucho menos al lesbianismo. Esto no sucede sino hasta el número 4 o 5 de FEM, y sigue sin usarse la palabra lesbianismo en el índice. Tampoco se utiliza, les decía yo, en el primer número. Pero escarbando un poco más, encontramos, por ejemplo, y esto tiene que ver con algo que hablaba Chauvin, hay una entrevista de Carmen Lugo a la psicoanalista argentina Mari Langer. Y justo le pregunta sobre cómo el psicoanálisis cómo entendía la homosexualidad. Y Mari Langer estaba en este movimiento de reapertura del psicoanálisis, exiliada argentina en México. Entonces eso me lleva a pensar cómo estos vasos comunicantes, más que vasos comunicantes, el movimiento LGTB y el movimiento feminista, vistos no solo como un activismo, no solo como los grupos, sino como una transformación cultural y política de la sociedad, pues eran una misma cosa, era una generación, unas ideas. Cuando digo que eran una misma cosa, no quiero decir, y ya casi con esto termino, no quiero decir que fueran unívocos y sin fisuras. Los relatos que existen sobre ambos movimientos tienden a ser muy críticos de los faccionalismos, de las divisiones. Desde mi modo de ver, estas pugnas, estos conflictos, pues hablan de la vitalidad del movimiento, hablan de que se estaban alimentando de muchas posturas teóricas y políticas y que estaban discutiendo. Un movimiento que no tuviera estas discrepancias, estos conflictos, pues sería algo muerto, algo que no estaba tan enganchado en lo que estaba ocurriendo. Y esto que mencionaba yo de esta entrevista con Mari Langer en FEM, donde el psicoanálisis está revisando, o una corriente dentro del psicoanálisis está discutiendo, está revisando su postura. También me puse a leer a Luis González de Alba, y él se acuerda de un evento a lo mejor tú estabas, Juan Jacobo, en la UNAM, en Ciudad Universitaria, donde un psicoanalista célebre en México, el doctor José Coeli, en una conferencia comparó a los homosexuales con los nazis, porque decía, los nazis exterminaban a la población y los homosexuales no tienen hijos. Luis González de Alba estaba, y esto nos da la pista, esto fue un poco antes, hacia mediados de los 70, y bueno, la entrevista con Mari Langer también, entonces es un contrapunto. Luis González de Alba cuenta cómo
José María Covarrubias rebatió esta postura. Bueno, ya para terminar y llegar a alguna conclusión, creo que estos relatos son muy enriquecedores, nos dan matices, nos hablan de actores distintos, no unívocos, no unitarios, sino como fisuras que nos ayudan a pensar nuestro presente. La historia tiene sentido porque le planteamos preocupaciones actuales y las nuevas generaciones de historiadoras y de historiadores pues le plantean esas preguntas a la historia, como me dio mucho gusto escuchar a Adriana, que con su trabajo ha quitado el énfasis a los grupos homosexuales para incluir y destacar la importancia de las lesbianas en el movimiento LGTB, no sin conflictos con los grupos homosexuales y no sin conflictos entre las diferentes tendencias ideológicas de estos grupos, lo que nos habla pues de su riqueza y de su vitalidad. Bueno, pues ya todavía quedan muchos temas por conversar, pero esperemos que esta sea una de muchas conversaciones con otros actores, activistas, protagonistas y con las académicas y los académicos que están trabajando estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Cano. Y efectivamente lo que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México plantea es justamente eso, que este sea el arranque, el inicio de muchas otras conversaciones entre grupos, actores, protagonistas de una lucha que lleva ya 42 años de visibilidad, pero que, como bien decía el maestro Juan Jacobo, tiene muchísimos años más disputándose a lo largo y ancho de la exigencia de los derechos y de la igualdad para todos. Ha sido de verdad un placer. Yo creo que las preguntas que pudieran surgir entre los cibernautas, encontraremos la manera de canalizarlos hacia ustedes. Las preguntas para cualquier tipo de respuesta que pudieran darle una vez que nos las hagan llegar, porque el tiempo efectivamente aquí se nos ha agotado. Yo brevemente les agradezco en nombre del instituto del doctor Felipe Ávila, que es nuestro director general, esta participación y sobre todo que hayamos podido disfrutar todos esta especie de charla, esta especie de ponencias, pero sobre todo que nos hayamos cuestionado de dónde venimos y a dónde vamos en este tema como sociedad. Me encantó lo que decía la doctora Adriana Fuentes, ¿no? Porque equivocadamente, pero porque en algunos sectores de la sociedad seguimos pensando que esta no es una lucha de todos, cuando debería serla. Cualquier lucha por lo justo o por lo igualitario debería ser una lucha de toda la sociedad. Me inquietan esas preguntas, pero me dejan muy satisfecho. O como se cuestionaba la doctora Guerrero, cómo han respondido los activismos a todo este fenómeno, el relato ameno que hizo el maestro Juan Jacobo sobre aquella época, aquel momento de la marcha, y por supuesto esta copertenencia que establece la doctora Cano en relación con el feminismo y la lucha LGBT. Cena exquisita la de esta noche, la de estas conversaciones, y no me queda sino darles infinitas gracias por aceptar echar luz sobre el tema en esta conversación de El Arco Iris se hizo luz. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.